buenas noches desde Bangkok una vez más. Hoy me dirijo a un país del que todo lo que se sabe es malo. La ciudad más sobrepoblada del mundo, la ciudad más contaminada del mundo, una industria textil descontrolada y explotadora, niveles de caos que ni en la India, historias de otros youtubers a los que les han denegado la entrada. Han habido manifestaciones masivas y un cambio de régimen en los últimos meses. Es como, madre mía. Pero hacia allí nos dirigimos a ver cómo es realmente. Estamos en Dhaka. 2 de la mañana, 2 de la mañana y mirad cómo está esto. Mira, es de noche, pero aún así se nota como algún tipo de neblina, ¿sabes? Como de que el aire no es claro del todo. Y el tráfico que hay, tío, son las 2:30 de la mañana. Finalmente, sin complicaciones, ha sido realmente sencillo entrar. He llegado, he tenido que ir a como un mostrador de Visa on Arrival. Ahí me han pedido reserva del vuelo de salida, reserva de hotel y una carta de invitación. $51, pero ya está. Después recoger el equipaje, buscar un taxi, negociar el precio y media hora, 45 minutos después, aquí estoy. No sé si he tenido suerte o que entrar a Bangladesh es mucho más fácil de lo que pensaba, o las dos cosas, pero aquí estamos a descansar y a explorar mañana. Bangladesh tiene una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados, lo que viene siendo menos de un tercio del tamaño de España. Sin embargo, su población sobrepasa los 170 millones de habitantes, es decir, más del triple que España. A pesar de su tamaño, es el 8º país más poblado del mundo. Tiene una densidad de 1.300 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media mundial está en apenas 59. Está séptimo en la lista de países más densamente poblados, solo superado por microestados como Mónaco o Singapur. Para comparar, los dos países más poblados del mundo, India y China, tienen densidades de 450 y 150 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. Mira, mira, mira. Nada más salir de mi hotel, Pues nada, que empiece la aventura. Aquí andamos en el bicitaxi. Me da hasta pena este hombre, pero esto es lo que usa toda la gente aquí, mira. Este es el taxi más popular, más que los tuk-tuks y todo. Pasa que casi no quepo aquí, Y vamos a ir un poquito lentito, pero bueno. Aquí estamos, Dhaka, Bangladesh. Estoy cerca del centro, pero no del todo. Estamos muy cerca. Por allí, no muy lejos, tiene que estar Old Dhaka, que es la ciudad antigua. Y esa se supone que es la zona más densamente sobrepoblada de la ciudad. Y mucho más extremo aún se vuelve al hablar de Dhaka específicamente. La capital de Bangladesh tiene una población estimada de 23 millones en su área metropolitana. Y su densidad de población oscila entre los 30.000 y 50.000 según el barrio. Nueva York, por ejemplo, apenas tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero ya veis por aquí el bullicio que hay. Y además, hoy creo que es un día más tranquilo de lo normal porque es viernes. Es día festivo, es día de descanso para los países musulmanes. Todo el mundo va pitando, no se paran de escuchar pitos por todas partes. Yo creo que apretar la bocina es casi ya un acto reflejo para la gente de aquí. Mira, justo, llamada al rezo se escucha, no sé de dónde viene, pero es el de mediodía, es de los más importantes, creo. Mira ese autobús, tío, de 2 plantas, parece estos de Londres, pero con 50 años más. Parada de autobús en Dhaka. How are you? From Spain. Pero bueno, madre mía. Ya estamos atascados. Hay carruajes, caballos, motos, taxis de estos tuk-tuks, el autobús de 2 pisos, coches y nosotros en una bici.
esto se puede subir también para taparte y darte sombra. Lo que pasa es que no quepo. Mamma mía, qué mala pinta tiene ese cruce de ahí, Estos carruajes son populares. 1, 2, 3, por ahí hay otro. Mira. Hostia, que nos están haciendo un sándwich, que nos cierran. Esto es un caos absoluto, pero un caos entretenido, me lo estoy pasando bien. Mira los cables de luz, mira las líneas de electricidad. Dios, el día que haya que arreglar algo ahí, es que lo digo completamente en serio, yo creo que nunca he escuchado tantas bocinas y tan frecuentes como aquí. Es que son sin parar, sin parar. Wow. Mira eso. Mira, otro vertedero allí literalmente al lado de la calle, en mitad de la ciudad. También hay quien dice que es la ciudad, según qué rankings mires, sale como la ciudad más contaminada del mundo. Y ahí estoy viendo las primeras señales, Creo que esto es una mezquita, Hostia, otra por aquí. Esta está guapa, Mira, esto es una calle tranquila de Bangladesh. No, pero mira en serio lo de los cables. Es que, te lo juro, no me gustaría ser electricista en esta ciudad, ¿Qué haces con esto? El trabajo de esta gente, tío, en serio, tiene mucho mérito, Ok. Bueno, y ahora sí estamos en el centro de Dhaka. Esto es Chowk Bazar en Old Dhaka, la vieja Dhaka. Y esta es la zona más densamente poblada de la ciudad. Dhaka es la ciudad más sobrepoblada del mundo y esta es la zona más densamente poblada de toda la ciudad. Aquí la densidad alcanza 50.000 personas por kilómetro cuadrado, barbaridades así. Y este señor de aquí es mi amigo Afridi, que lo conocí gracias a Yves, nuestro amigo serbio. Y bueno, lleva 12 años viviendo en Dhaka, nos va a enseñar un poco la ciudad y está aprendiendo español y sabe 3 palabras muy importantes, que son "Can you show us what you know in Spanish?" 1, 2, 3. ¡A la Madrid! ¡Eso! Muy bien, está aprendiendo bien. Where do you start to try and fix something? I think you just have to put a new cable if something goes wrong. Maybe you lose a whole week just to find out the right cable. Mira, esto es un tío, un electricista tratando de arreglar algún problema eléctrico. Somos la mayor atracción turística del barrio, En un momento se juntan, es que parezco Cristiano Ronaldo, pero es que mira la cantidad de gente, es como hormiguitas, tío. Y aquí porque no hay coches en estas calles, tío. There is even more people in the evening? Yeah, there is even more people in the evening. You cannot walk here in the evening. You can walk, but it will be like very difficult to move one place to another place. Mira, ese lleva el periódico. Está repartiendo el periódico en bici. If you have any problem with your wife, like your wife is not hearing you what you are saying, and if you make contact with them, they will do something, your wife will hear you perfectly. And if you want to marry someone, but she doesn't want to marry you, they will do some black magic and then she will be fall in love with you. Even if you have any problem with sexual problem, and they will do something, your sexual duration will be very good than you have that. It's very Esa es la publicidad. Yeah, you should call this number if you have any problem. Mira, aquí está el mismo anuncio otra vez. Es muy popular. Mira, aquí también. Está muy repetido, Es muy popular este servicio. Mira, otra modalidad más de los bicitaxis, que en realidad se llaman rickshaws. Este es eléctrico. Este va mucho más a gusto. Hostia, hemos llegado al mercado de carne. Hello. Vale, vamos a explorar esto un poco. Que tengo que decir, huele bastante mal, aquí dentro es la zona de pescado. Es la pescadería. Después, bueno, obviamente fruta, verdura fresca. Mira qué berenjenas, tío. Es gigante. Hostia, mira los pollos.
patos también. Hostias, van a sacrificar una, no sé si quiero ver esto, How he chooses to which one? No, he will do everything. Like all of this. You can also put in there. Yeah. No sé si quiero ver esto. A ver, es muy aparatoso, pero yo creo que no se enteran, o sea, al momento les cortan todo el sistema nervioso y no se enteran, ¿sabes? A pesar de que el cuerpo se siga meneando. Es que aquí al parecer la gente le gusta venir y elegir qué pollo quieren y verlo como lo sacrifican delante de sus ojos para saber que lo que se llevan a casa es fresco, ¿sabes? La carne. Bueno, esto tal vez son imágenes un poco sensibles, pero aquí los están despellejando los pollos y preparándolos para luego venderlos afuera. Hello. Son las cabezas. Mira, aquí los perros están dando un festín con los restos, Bye bye, sir. Thank you. This is beef. Beef, yeah. Is this liver? Liver. Yeah, it's liver. Todo, absolutamente todo fresco puedes encontrar en estos mercados, Hello. Una pequeña cantina para desayunar ahí. Otra más por aquí. Ah, estamos saliendo del mercado y empiezan a haber más tiendas, y cafeterías, teterías. Un camión entero cargado de huevos. Este agua también, mira este canal. Completamente estancada, ya ni negra, ya es otro color que no sé ni cómo describir. Mira, tío, esto es lo más triste de todo. Coño, aquí sí que hay gente. ¿Qué pasa aquí? What's going on here? Ah, it's a school. Hello. Exam is finished. Ah, exam is finished. ¿Habéis visto? También se puede ver algunas personas, yo diría que a lo mejor un 10%, pero que llevan mascarilla. Y eso es por la contaminación, gente que no quiere respirar el aire o quiere evitar que, tanto en medida de lo posible, respirar todo el polvo que hay en el aire de esta ciudad. Afridi tuvo que marcharse un rato para hacer unos recados. Nos reuniríamos por la tarde en otra parte de la ciudad. So, normally there is much more traffic. Friday or Saturday, less traffic. Yeah. Mira, me parece que se usan un montón estos carros de aquí, bicicarros, para transportar cosas. Ah, y no lo he comentado, pero supongo que algunos habrá dado cuenta ya. Aquí se conduce por la izquierda. Y eso es otra herencia que se han quedado de los británicos cuando suben aquí. Todos los buses viajan con la puerta abierta y siempre hay pues una persona que supongo que es el que te cobra o va controlando quién sube, quién baja, ahí asoma a la puerta. En ese justo no, pero veis, en todos los demás sí se ve. Wow, they are praying on the street. Hay como un mercado y wow. Tío, es que mira esto. Nunca había visto esto, tanta gente aquí rezando en mitad de la calle. Es que han puesto las alfombras y todo. Ahí han cortado la calle, claro. Y ahora mira, están los dos sentidos en uno solo. But why they pray on the street? There is no space in the mosque or what? No. In the mosque, that floor is small. Ah, it's small. Yeah, because in the inside, not enough in the people. Yeah. That will stay. Oh my God. Es que mira, es una calle entera, prácticamente. Todo esto es gente que no entraba en esa mezquita de ahí. Estoy probando suerte en este edificio que tiene 21 plantas. A ver si consigo encontrar una vista de toda la ciudad, que podemos ver lo grande que es. Ah, sí, esto tiene buena pinta. Skyview Lounge. Hello, sir. How are you, sir? Hi, good, and you? Is it possible to go in, have a drink? No
Only soft drinks, like 7-Up, Pepsi, Mountain Dew. Yeah, it's possible. Yes, possible. Ok. Chavales, he encontrado lo que quería. Mirad esto. Dios, loco. ¿Habéis escuchado alguna oración? Ah, mira, ahí en el balcón, ahí en la planta media está la gente también rezando. Mira, tío, Dhaka, la ciudad más densamente poblada del mundo. Mira, es un avión. Ah, por ahí, como por ahí está el aeropuerto. Pero mira, mira, mira cómo se ve eso. Loco, qué vértigo, ¿no? Dhaka a nuestros pies, tío. Qué pasada. Y mira, mira para el otro lado. ¡Pua! Toma ya, tío. Es que menudo monstruo de ciudad. ¡Guau, guau! Mira, más gente ahí rezando en la calle. Otra calle cortada, tío. Mira, una cosa que me he fijado desde aquí, molan los tejados de la gente, ¿eh? Como que los tienen bien cuidados, suelen tener macetas, tendederos, como tienen unas terrazas bien curradas, la verdad. Vale, a ver, necesito encontrar un tuk-tuk ahora para moverme a otra parte un poquito lejos de la ciudad. Hello, sir. Do you speak English? No, 1 second. War Liberation Museum, War Museum, you know? Agargao. Agargao. How much? No, 200. 200? Okay. Thank you very much, sir. Appreciate it. Suerte que nos hemos cruzado ese, no sé qué era, médico o algo así, que iba bien vestido, que él entendía algo de inglés, ha entendido dónde quería ir, le ha explicado dónde era y también ha negociado el precio y se ha asegurado de que no me timaran. Sí, loco. Probando otro transporte más de Dhaka. En este lo bueno es que como bien tiene motor, vamos un poco más rápido y también un poco más protegido, ¿no? que ahí en la parte de atrás de la bici. ¿Verdad? Parece que me estén llevando a la cárcel, tío, con tanta reja por aquí. Bueno, mientras intentamos salir del atasco, dejadme que os hable un segundito sobre Holafly, porque han sacado un nuevo plan global que parece que lo hayan diseñado para mí. Es el que estoy usando ahora mismo, ¿veis? Y ya no hace falta que cuando viajas a varios países como parte de un solo viaje te pilles una SIM para cada país, sino que ahora tienes un plan que te cubre todo el viaje. Solo tienes que configurar el día de inicio y el día del final y asegurarte de que los países a los que estás están dentro de la lista del 100 y pico que están incluidos en este plan global. En este viaje lo he usado en Dubái, Tailandia, ahora Bangladesh, y es el plan que también usé para dar la vuelta al mundo en 80 horas. Para quien no sepa lo que es una SIM, es como una SIM pero digital. Esto te permite que no tengas que andar cambiando la SIM física para cada país al que vas, sino que desde la propia app o desde la web puedes hacer todos los ajustes necesarios. Lo puedes compartir con gente, no tienes que andar preocupándote de cuánto vas gastando, y yo también lo uso todo el rato para compartirme datos al ordenador para cualquier cosa. Así que si os interesa podéis usar este código que también tenéis en la descripción para acceder a vuestro plan con descuento. Yo que vosotros no me lo pensaría. Gracias Holafly y seguimos con la misión de intentar salir de este atasco. Esto lo he visto varias veces ya, ¿eh? Hombres andando cogidos de la mano, así tan normal. Mira lo que acabo de encontrar. Esto lo había visto en internet varias veces, pero es el primero que veo en persona. Mira este río de aquí, tío. Más que un río, es un desagüe. Es que mira, tío, es un vertedero. Ahí de todo hay sofás, mesas y el agua negra. No hace falta decir tampoco que no huele bien, ¿no? Ese hombre está meando ahí en la acera, creo. Mira, este contraste es curioso, ¿eh? Porque mira, tienes estos edificios todo modernos en construcción ahí con todas las paredes de cristal, en fin, planta y todo bonito y ¡pum! Mira, mira, de ahí sale el agua. No sé dónde vendrá, pero not nice. Esta gente de aquí, esta familia, yo creo que están construyendo un puesto. Esto va a ser alguna tiendita, ¿ves? Como ese puesto de ahí.
Hay un montón de puestos y cosas así construidas con palos de bambú sobre los desagües. Bueno. Mirad esto de aquí. Esto es el Lalbagh Fort. Es una de las atracciones turísticas principales de Dhaka, si no la mayor. Aunque bueno, son todo gente local lo que hay aquí. Es un sitio histórico con una fortaleza construida en el siglo XVII. Y nada, aquí en el centro de Bangladesh podéis ver todo entero lleno de casas para todos lados. Y aquí tienes este pequeño espacio verde, como aislado de todo el ruido y el caos que lo rodea. Y que la gente aprovecha para eso, para venir a descansar un poco, respirar, pasear tranquilamente. Está guay, la verdad. Y ver un poco de naturaleza. Bueno, seguimos probando transportes locales de Dhaka, de Bangladesh. En este caso vamos en una moto, subidos 3, porque nos gusta la aventura y porque así es como se hace aquí. Por lo menos este hombre tiene una moto que tira, ¿sabes? Entonces no le cuesta llevar a 3 personas. ¡Wow! Eso ha pasado cerca, eso me ha rozado. Mamita, qué tráfico, nen. Pero lo bueno de la moto es que veis la maniobrabilidad que tiene es la que mejor puede avanzar en este tráfico. Mamma mía, el atasco que hay ahí, chaval. A ver cómo salimos de aquí. Ojo. Lo hemos dejado atrás milagrosamente rápido. Mira. La montaña de cajas que estaban montando en ese camión. Mira. Mercado callejero. Mira. Está aprendiendo rápido español este muchacho. ¿Cómo estás, mi amigo? Thank you, sir. Ojo, mira esto, qué guapo también. Un palacio rosa, tío. Construido en 1700 y pico, ya no me acuerdo. Muchos gobernadores, gente importante ha vivido aquí en los últimos 2 siglos. Y ojo, que desde aquí tenemos la primera vista en condiciones, o medio en condiciones, del río Buriganga. Ese río es verdaderamente el corazón latiente de la ciudad. La ciudad se construyó en donde se ha construido por el río. A los alrededores del río es la ciudad vieja, es todo Old Dhaka, y es donde sucede la mayor parte de las cosas de la vida de esta ciudad. Pero es que mira también la cantidad de gente aquí pasando el rato. Mira ahí la hierba, las parejas, los grupos de personas, gente solos ahí también, simplemente leyendo, pasando la tarde. Está guapo este sitio, Mira esto cómo está. Si hay más plantas que agua aquí. Aquí están los ferries de Dhaka. Estos te llevan por los ríos a las ciudades más importantes del país. Está guapo, es bien grande. Aquí luego esto se llenará de gente. Mucha gente extenderá sus alfombras por aquí para dormir. Y la gente con un poco más de dinero pues se pillará uno de los camarotes de las plantas de arriba. Ahí podéis ver esa segunda cubierta y toda la tercera entera son camarotes. Segunda planta también es acampada libre, llamémosle. Tiene teles aquí, no sé si pondrán películas o algo. Mira, en el barco vecino se puede ver cómo se está acomodando ahí la gente en la segunda cubierta. Estos se van a ir ya mismo. Loco, hay un tío buceando ahí. Qué loco. Está intentando arreglar algo, tío. Es un mecánico. Te lo juro que huele a agua de desagüe, tío. Y ahí hay un tío buceando debajo del barco. Mira. Qué locura, muchacho, Si ya hay una persona durmiendo aquí. 2, 3, 4.
Y aquí arriba, si no me equivoco, tendrían que ser ya los camarotes. Mira, mira qué vista. Ahora nos daremos un paseo en esto, ¿eh? Y aún no ha empezado la hora punta. En cuanto cae el sol, es cuando, según tengo entendido, esto es más locura. Aquí la gente puede comprar sus snacks antes de marchar. Así se ve un barco cargado de gente. Bueno, semi cargado de gente. Aquí debe de faltar mucha gente por subir. Este barco se va en un rato. Están ahí cantidad de vendedores aquí también. Puedes comprar hasta juguetes para los niños. Pero yo quiero ver, a ver si podemos ver uno de los camarotes por dentro. Estos son los camarotes del barco en donde estábamos hace un momento. Solo que estábamos ahí al final y no se podía cruzar aquí. La única abierta que hemos encontrado, un señor que estaba aquí nos ha dejado que la grabemos. Este es el camarote. 2 camas, ventiladores, unas perchas y una pequeña mesita de noche. Pero bueno, dice Afridi que también hay distintos barcos y distintos niveles de camarotes, que este era uno muy normalito y que los hay mucho mejores. Dice que ese barco seguramente sean bastante mejores, con ascensor, servicio de habitaciones, aire acondicionado, comida en el camarote y todo. Bueno, Afridi, nos vamos de aventura. Mira, mira. Mira. Afridi, ¿qué tal te sientes? La puta madre. Puta madre, dice. ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien, gracias a Dios. Ya, bien, sí. Tío, es que te lo juro, mira este agua, es como todo el agua del río tiene color y olor, te lo juro, que a agua de desagüe, tío. Estos son como los water taxis de aquí de Dhaka. Pero lo que decía antes, tío, es que mira cuántas plantas. Mira, pero esto no son nenúfares ni nada de eso, es que yo no sé qué hace tanta planta aquí. Mira este panorama, es que es impresionante, ¿eh? Te lo juro que aquí sí que no me gustaría caerme al agua, ¿eh? Mira que me gusta probar las aguas de todos los sitios raros, pero esta... No he olido un río en mi vida que huela tan mal como este agua, te lo prometo, ¿eh? Eso sí es bien relajante esto, ¿eh? Se está muy a gusto aquí. This is called Dhaka as well, or is another city? It's another city. Another city. Karanigoj. Karanigoj. They have so many factories about making clothes. I mean garments factory, and they also are repairing ships. So we are going to the place where they are repairing ships, and they are get ready to print on the ship. I mean new print on the ship. Ah, over there, right? Yeah, over there. And they are also making some materials for ships, and they are selling it to Chittagong shipyard. Una de las cosas que incluye este paseo es ver a la gente mear ahí al otro lado del río. ¡Hostia! Que no son tan pequeños los barcos de aquí, ¿eh? Mira esto, tío. Aquí estamos, loco. Pues a explorar el mega taller de barcos de Dhaka. Aquí estos están soldando una barca. Mira cómo baja el agua también de aquí. Negra, 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 negra. Y aquí el sonido de las bocinas de los coches ha sido sustituido por martillazos. Es que si te pones a contar, hay decenas de personas trabajando a la vez en un barco. Mira que tienes las hélices de alguno de estos barcos que se las han sacado temporalmente. Mira cómo están colgados esos. Mira esos andamios. No está agarrado a nada. No sé si os habéis fijado, llevan tapones en las orejas para protegerse del ruido este que tienen que aguantar horas al día. Es que escuchad la orquesta. Hostia, esto parece un taller de pintura, reparación de anclas. Mira, la zona de los herreros. Guau, guau, chaval. Ojo, hélices doradas. Hello. Dios, se vuelve loco aquí. Esta zona parece la zona de las hélices, son todo hélices. Luego tienes también las gallinas aquí de por medio, por la cara. Hemos llegado
a una calle importante de la ciudad, parece. Mira, mira qué tránsito. Las plantas bajas son todo comercios y después arriba es donde están las viviendas. Es un caos esto, literal, ¿eh? Es que lo que agobia un poco es mirar para arriba, tío, porque son tan estrechas estas calles, no se cuela nada de luz. Y después aquí abajo la acumulación de personas, de tuk-tuks, de ruido, de bocinas. Oh, qué alivio llegar de nuevo al río y ver un poquito más allá de 20 metros. Yo no sé si me estoy sugestionando ya, pero te prometo que después de todo el día aquí siento la boca como un poco más reseca, como la boca y la garganta, ¿sabes? Como más amargo. Bueno, otro sitio muy relevante de Dhaka y de Bangladesh. Tachan, el parlamento del país. Y aquí han pasado muchas movidas en los últimos meses. Afridi, tell me what happened here in July. Oh, actually July was a time of protest in Bangladesh. So, but it was ended up with the massive uprising. So people was like just going inside the parliament house, and they were sitting inside the parliament and they smoking inside the parliament. That was like crazy, and so many people was also brought something from parliament. So it was crazy time at July. I mean in August 6 it was. August 6. Yeah, August 6. En el verano de 2024, Bangladesh estuvo en los telediarios por unas masivas protestas a lo largo de todo el país. Lo que comenzó como una revuelta estudiantil en las zonas universitarias en protesta contra una nueva ley de reparto del empleo público, rápidamente se extendieron por el resto del país y atrajeron a amplísimos sectores de la población, la mayoría hartos de los innumerables casos de corrupción del gobierno. Este respondió reprimiendo las protestas con dureza, causando cientos de muertos entre los manifestantes. Pero las revueltas se intensificaron, que ahora se centraban únicamente en pedir la dimisión de Sheikh Hasina, la primera ministra del país, que llevaba 20 años en el cargo y, muy importante, es la hija de Sheikh Mujibur Rahman, considerado el padre de la nación de Bangladesh. Finalmente, en agosto, Hasina tuvo que renunciar y huir a la India para salvar su vida. Actualmente hay un gobierno interino con mucha presencia de estudiantes, militares y grupos religiosos encargado de dirigir a Bangladesh hacia su próximo régimen. Esto sí que es una aventura, ¿eh? Cruzar la calle aquí en Bangladesh. Es que aquí nadie te va a dejar pasar, hay que buscarse, hay que... Joder, Dios santo. Mira, mira, madre mía. Bueno, hemos cruzado. Y enfrente, mira esto, tío. Aquí había una estatua del padre de la nación. What was his name again? Sheikh Mujibur Rahman. O sea, aquí había una estatua suya. Se la cargaron, tío. Mira, aquí quedan restos. Mira, es que era de color dorado. Estaba pintada de dorado. Se cargaron, tiraron abajo estatuas y otros monumentos que tuvieran que ver con el antiguo régimen. Aquí tenemos un señor echando la siesta también. Y todo esto eran murales de él. Ahí sale él, ahí en el medio, por aquí también. Y en todos lo han pintorrajeado, lo han pintado la cara, lo han grafiteado. Mira, 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 tío. He was also with a sunglass, so he was like this. Ahora Afridi es el padre de la nación. Y por detrás del monumento estas son las pintadas que hay. Todos somos uno, saludamos a los que lucharon por nuestra victoria. Eso es el mapa de Bangladesh con los colores de su bandera. Ah, mira, y esto es todos somos uno, referido a los cristianos, a los budistas, a los musulmanes. Es que el problema es que, mira, esta es la situación, aquí hay un cruce grande, ¿no? Y aquí hay un desvío para ir para allí o para allí o ir para allí, pero todo el mundo quiere ir para allí. Entonces tienes el desvío que se va para allí completamente vacío, pero todos queriendo ir para allí. Mira, las paredes están llenas de murales, grafitis y pintadas de mensajes políticos, protestas, revolucionarios, todo de este verano. Mira, mira, mira.
Como alguno tal vez podría imaginar, estamos en la Universidad de Dhaka, la principal y más prestigiosa universidad de todo Bangladesh. ¿Veis? Hay estudiantes jóvenes por todas partes. Departamento de Física, Universidad de Dhaka. Este es solo uno de los campus, es el edificio más antiguo y más emblemático de la universidad. Aquí de nuevo las banderas de Estados Unidos, Israel y India. Tampoco India les gusta aquí. Departamento de Física, Biomédica y Tecnología. Sea como sea, la razón de venir aquí es que aquí en la Universidad de Dhaka fue donde empezaron las revueltas de verano que acabaron por derrocar al gobierno. Buena parte del peso de estas protestas lo llevaron los estudiantes, jugaron un papel muy importante, y aquí tuvo su origen. Mira que pone aquí, Ban ISKCON Terrorist, ISKCON CDI. ISKCON son las siglas de Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, una organización religiosa fundada en 1956 vinculada al movimiento Hare Krishna, que es una rama del hinduismo. En Bangladesh es polémico por una combinación de factores religiosos, sociales y políticos. Este movimiento hinduista no es bien recibido por amplios sectores de un país que es en su mayoría islámico, y lo ven como un vehículo para influencias e intereses extranjeros en el país, especialmente de India, con quien en los últimos meses las relaciones se han deteriorado mucho. Vale, hemos llegado a la estación de tren, poco con prisa porque estamos a punto de perder un tren. Y podéis ver, es un edificio bastante grande. Y es que, coño, molaría probar a ver qué tal son los trenes aquí, en la ciudad más caótica del mundo. Cago en la puta. Yo no sé cómo vamos a enganchar este tren, ¿eh? Bueno, ya ha llegado la locomotora, como 45 minutos tarde. Mirad, está aquí todo el mundo viendo cómo enganchan la locomotora. Les parece muy interesante. Estos son los camarotes muy estándar, ¿sabéis? Así de 4 literas. Y esta de aquí es la cafetería del tren. Sorprendentemente bastante vacía. Están casi todos los asientos vacíos, la tenemos casi para nosotros entera. Té negro, té bengalí. No sé si se nota en cámara, pero tengo el teléfono, la pantalla cubierta entera en una capa de polvo. Así, en un rato de dar vueltas por la calle se acumula. Bueno, mira esto. El mar de plástico junto a las vías. Hemos hecho otra parada y de repente se ha llenado. Mira, el vagón va completamente lleno. Suerte de habernos subido al principio y haber pillado estos sitios. Nos vamos a agarrar estos como si fuera oro. Mira el vagón. So, how much did the tickets cost? It's 240 taka, which is like For two people. like $2, yeah. €1 cada uno. El billete por un tramo de hora y media, 2 horas, hasta el pueblo a las afueras. Hostia, aquí estamos llegando. Hay un montón de gente también, habéis visto, que viaja de pie. No todo el mundo que había ahí entre vagones es para bajarse. Mucha gente viaja ahí, viaja de pie. Te venden billetes. Ah, mira, hay un montón de gente subida arriba, tú. Mira ahí cómo sube todo el mundo arriba. Hey, it seems not that difficult. I told you that, like, we can do it. It could be fancier. Bastaba intentando convencer de que viajáramos arriba. También hay bastantes personas que viajan en la locomotora, justo donde la bocina. Esa gente tiene que tener unos oídos de hierro, porque los bocinazos que pega eso, ahora lo vamos a grabar en cuanto se vaya. Flipas. Mira. Eso te deja sordo. Mira, están ahí al lado. Hay gente adelante, hay gente en la parte de adelante de la locomotora.
Mira, mira, mira. ¿Verdad? Tienen que ir a gusto, a gusto. Mira estos. Un montón de niños pidiendo dinero. Y lo que estaba intentando decir antes, que se pueden comprar billetes para ir de pie. Eran los que teníamos nosotros, 100, 120 tacas, como €1. Pasa que nosotros hemos tenido suerte y hemos pillado los sitios para sentarnos en el bar. Pero con ese billete lo que te da es para ir de pie, ahí entre los vagones. Hemos llegado a una nueva ciudad. What's the name of this city? North Hindi. Como 1 hora a las afueras de Dhaka. Hemos venido aquí porque al parecer aquí hay parte muy importante de la industria textil de Bangladesh. La industria textil de Bangladesh también ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Todos tenemos alguna prenda que, si miramos la etiqueta, pone que ha sido fabricada en Bangladesh. Y es que la ropa es el principal motor de la economía del país y representa el 80% de todas sus exportaciones. Es el segundo mayor exportador de ropa del mundo, solo por detrás de China. Sin embargo, hay muchas polémicas detrás de este sector, que ha generado muchas críticas últimamente, principalmente por las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Se han denunciado condiciones deplorables, con entornos de trabajo sucios, sin medidas de seguridad, largas jornadas de trabajo, salarios muy bajos, ausencia de seguridad social y trabajo infantil, que luego dan lugar a un producto muy barato y muy rentable para las grandes marcas internacionales. La tragedia del Rana Plaza en 2013, por ejemplo, donde colapsó un edificio de fábricas textiles causando más de 1100 muertes, puso en evidencia los riesgos de seguridad y las condiciones inadecuadas en las fábricas. Además de todo está el impacto ambiental, y es que esta industria juega un papel importante en los exagerados niveles de contaminación del país, especialmente en el agua de los ríos, debido al vertido de químicos tóxicos usado en el tratamiento de las telas. Sabiendo todo esto, quería ver si podía encontrar alguna de estas fábricas y ver con mis propios ojos el origen de muchas de nuestras prendas que tantos problemas causan en otra parte del mundo. Volvemos a estar en un rickshaw de estos. No tengo ni idea de dónde estamos, ni dónde estamos yendo, solo voy confiando en este señor. Pero se supone que nos estamos acercando a una importante zona industrial. Bueno, veis, ya sí que se pueden ver algunos talleres, algunas tiendas, algunos puestos de distintas cosas. Me cago en la hostia, es que miran las zonas industriales, mira cómo está el agua. Es negro, pero negro puro. Ojo, ojo, mira, tengo un camión lleno, lleno de telas. El hermano de Afridi trabaja en una de estas fábricas, entonces si tenemos suerte nos dejará ver una por dentro. Esto está mucho más industrializado, aquí hay un montón de máquinas trabajando y bueno, vamos a ver. Es que en serio, no os podéis hacer una idea de la cantidad de naves y de fábricas de estas que estoy viendo. Hay un montón. En esta vamos a entrar, que hay un edificio en construcción. Esto al parecer van a ser viviendas para los trabajadores. Hostia, este es un complejo importante, ¿eh? Mira todos estos que hay de las máquinas. Oh, wow, hostia, esto sí es sofisticado, ¿eh? En esta fábrica básicamente lo que hacen es el algodón, transformarlo en hilo, en tela. No sé si lo estaréis viendo porque casi es muy transparente, pero todo esto es hilo. Justamente aquí el hilo como que lo están hirviendo, pasando por calor con algún otro tipo de producto para hacerlo más tejido, ¿sabes? Más compacto. No entiendo demasiado todo este proceso, pero está guapo de ver, ¿eh? Aquí hay otra nave que se ve bastante interesante, ¿eh? Esto mola un montón, porque aquí veo la primera transformación importante. Estos son las bobinas estas de tela que estaban haciendo en el otro lado. Aquí de repente tenemos tela. Con el hilo ese ya por fin de aquí sale algo de tela. No sé exactamente qué está pasando ahí, la verdad. Pero, mira, magia. Mira, este es el mismo proceso con tela azul oscuro y tela negra. O sea, esta ya ha sido teñida
antes de pasar por aquí. Mira, y todas las máquinas que podéis ver en esta nave, todas hacen lo mismo, todas hacen tejido aquí. Y por eso se ven tantas bobinas de estas por todos lados. Y de esta nave a esta, vamos a ver qué es lo que hacen aquí. Hostia, aquí ya veo tela por todas partes. Mira. You know what they're doing here? They are checking if they have any spot which is rejected, then they will skip. Ah, yeah. So that's why They're checking the quality. They're checking the quality, like every corner is perfect or not. Maybe she finds something there. You can see? Yeah. So they stop. Ahí en esa máquina ahí están haciendo lo mismo, solo que con tela tejido negro. Y después esta máquina de aquí y esta máquina de aquí están, ¿cómo decirlo? Están como midiéndolo, haciendo paquetes, por así decirlo. El resultado viene siendo esto, o estos rollos de aquí. Esto ya son unos metros o unos kilos concretos, yo creo unos metros de tela, para ya enviar a luego las fábricas que le dan forma y hacen las prendas con esto. Oh, it's 664 meters. 664 meters, yeah. 600 metros de tela. Mira, con esta tela aquí también van a hacer vaqueros. Aún no se siente muy de vaquero la textura, pero bueno. Y el último proceso que tienen aquí es el de darle color a estas telas. Al parecer la fábrica en la que hemos estado es de las mejor reputadas, es de las más grandes y por la calidad de su tejido. Y ese tejido luego se usa para ropa, para prendas que luego son exportadas internacionalmente. How are the salaries in these factories, if it's okay to ask? স্যালারি কত থেকে শুরু হয় প্রথম কেউ আসলে? এখানে 10 থেকে শুরু হবে 10,000 per month. Yeah, which is like 100 euro, 100 a bit euro. less, 80 euro. Less. Yeah. For how many hours per day? 8 hours per day? No, 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা 10 hours max. 10 hours. Yeah. Casi todas las fábricas o las naves de esta zona hacen los mismos trabajos, los mismos procesos. La hostia, mira, aquí es donde sí efectivamente le dan color a todo. La cantidad de colores que hay aquí de repente. Chaval, qué guapo. Wow, mira esto, tío. A ver si podemos ver el sitio donde cambia de color la tela, tío. Al parecer esta es la más grande y más famosa, más reputada fábrica de esto, de color de toda esta región. Es que mirad qué grande es y qué cantidad de máquinas hay. 500 trabajadores trabajan en esta fábrica, al parecer. Es en estas máquinas de aquí, en estas de aquí, todas estas de aquí, donde cogen el color. No se puede apreciar como tal la transformación en tiempo real, pero al parecer el color o el químico lo echan ahí en el agua, entonces ponen estas bobinas aquí la tela a girar y se va mezclando, va pasando por el agua un montón de veces, también parece a gran temperatura el agua y así es como se va tiñendo. Primero se necesita blanco 100% y ya a partir del blanco puedes sacar cualquier otro color. Este va a ser algún azul, turquesa o algo así. Y este es el resultado final. Más telas por aquí de todos los colores y esto ya está listo para enviar. Aquí podéis ver el almacén lleno de rollos de tela, de tejido de todos los colores, listo para ser entregado, para ser vendido, enviado a los compradores que ya se lo llevan a hacer las prendas en sí. Mira, mira, mira lo que va para allí. Mira, Eso hemos visto cómo lo hacen. La hostia, chaval. Joder, chaval. El olor de eso no os lo podéis imaginar. La hostia, esto es una montaña de basura. Wow, y esa gente rebuscando ahí.
Flipas la cantidad de gente que hay en esta estación de tren de un pueblo, ¿eh? Y queda aún una hora para que pase el tren. Ah, mira, que viene un tren del otro lado. Al final tuvimos que volver en coche porque el tren que tenía que pasar hacia Dhaka nunca apareció. Mira, mira, volviendo a Dhaka. Mirad estas pedazos de fábricas, son también textiles. Estos sí se ven complejos bien sofisticados, ¿eh? Hostia, y al parecer esto de aquí es una fábrica de textil, hacen pantalones aquí. Hello, how are you? Estos chavales trabajan aquí y nos la van a enseñar. Una fábrica textil, las famosas fábricas textiles de Bangladesh. Oh. This is not the best quality. This is not for the export to the country. Ah, it's for Bangladesh. It's only for the Bangladesh. This one is finished? Yeah, this one is finished for the complete. Yeah. Vale, todo esto que parece suciedad amarillo es un producto que le echan para que luego los pantalones, los vaqueros tengan estas zonas como más claritas, ¿sabes? Y entonces el pantalón así lo meten aquí, luego lo raspan con una cosa de ahí y le sacan todo el brillo. Y esto, que parece una especie de cortes en los vaqueros, se hace con esta máquina de aquí. Wow. Con esto lo hacen, así, es artificial todo. Y en la planta baja, en la primera, es donde hacen como el trabajo de costura, para darles la forma a los pantalones. Mira, aquí están todas las máquinas de costura. Hoy están nada más que haciendo abrigos, ahora mismo porque es la época fría, están haciendo abrigos, pero aquí es donde hacen también los pantalones y todo. Aquí sí es donde hacen el trabajo de costura heavy y le dan forma a todos los pantalones. Ahí está como el material crudo. Aquí están todas las máquinas de coser. Dice que trabajan 20 personas aquí y en un día pueden sacar 600 pantalones de cero a completo. Las fábricas más grandes, eso sí, también están a las afueras de la ciudad. Pero las más importantes, las orientadas a la exportación internacional a gran escala, son mucho más herméticas y muy poco permisivas con el acceso de extraños. La cantidad de gente que hay aquí, es increíble. Atención al panorama, Spain. Spain. Yes. Wow. Mira cuánta gente, qué caos absoluto, Esto de aquí, al parecer era un canal que recibía agua del río, que está allí, pero cerraron el paso y se ha secado. Lo que es un... Pues ya veis, todo el mundo tirando su basura y como acabáis de ver, es un basurero gigantesco. Es de noche ya, pero hay más gente que nunca, tío. Y mirad, porque ni siquiera hay coches aquí, ni siquiera hay coches, son solo tuk-tuks, pero mira. Esto es un plato típico callejero que se llama pita, ¿right? Yeah, pita is keto y pita. Hacen como una masa de arroz líquida, que es lo que tiene ahí. Lo echan aquí y eso se calienta y pues sale esto de aquí. La gente se para aquí en el puesto y se lo come aquí mismo. Se van echando de la salsa y van comiendo. Y así se ve terminado, quema un montón, recién salió de ahí. Básicamente vas cogiendo esto, vas mojando la salsa y te lo comes. Y está, de verdad lo digo, de puta madre. Me comería 4 ahora mismo. Y cada uno cuesta como 10 tacas por unidad. Como 10 céntimos. Y ahora, hora de volver a Dhaka Centro. Mira cómo se ve de noche, Pero qué bullicio, tío. Aquí también se lleva un montón el betel-nut la forma de tomar tabaco que tenían en Myanmar también. India, Bangladesh, Pakistán al parecer también y Myanmar es muy popular el betel-nut
Estos barcos, si los ves desde aquí sin saber que son barcos, parecen edificios perfectamente por atrás. Como todo planos. Aparte del mal olor de este río, es realmente agradable y relajante pasear por aquí en un botecito de estos. O sea, en serio, es impresionante esta ciudad, ¿eh? Realmente única. O sea, no he visto algo igual a Dhaka. Mire, justo volvemos al puerto cuando uno de los ferries se va. Míralo. Aquí parece que están todos los barcos que se van esta noche, ¿veis? Con las luces encendidas y la cantidad de gente que hay en esta parte del muelle. Va a encontrar un paso elevado. Vamos a ver el tráfico de Dhaka un momentito desde arriba. La verdad es que ahora mismo ni tan mal, ¿eh? Muy fluido, pero simplemente escuchar cómo no paran las bocinas. Wow, 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 ahora sí se pone un poco emocionante. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que empiece la fiesta! Nada, se dispersó ya. Pero mira, mira, mira ahí. Ahí sí que es un embudo eso, ¿eh? Aquí es donde hace cuello de botella, porque al parecer todo el mundo de aquí quiere irse para allí. Lo hemos pillado en un momento de tráfico ligero y hasta fluido, ¿eh? Porque dice Afridi que no es raro encontrarte aquí una fila de coches que se te pierde la vista allí, esperando a entrar al cruce. Mirad cómo se ve la ciudad de noche desde arriba. Hemos venido aquí, hemos encontrado una terraza ahí medio, bueno, bastante pija, pero es que mirad, merece la pena. Ojo, toma ahí. Toda puta Dhaka, chaval. Mira, tío. Ay, corre el aire aquí, hace un fresquito que no os hacéis una idea. Gloria. Solo faltaría una cerveza, pero bueno, estamos en un país islámico. Pero es que mira, es muy fuerte. Se nota, ¿no? La poca visibilidad que hay. Es como, si miras hacia arriba, ya hay más claridad y se ven estrellas y todo. Pero la zona baja, como este cacho de aquí, es como una neblina constante, tío, sobre la ciudad. Solo dice Afridi que, tipo, después de una lluvia fuerte, de repente te puedes encontrar el aire limpio y ver lejos, incluso el campo más allá de la ciudad. Vale, resulta que Afridi me ha traído a uno de los únicos sitios de Dhaka donde se puede consumir cerveza y alcohol. Es este, me dice, vamos a un bar local. Mira esto. Parece un casino o algo así, pero mira. And this is Bangladesh beer. This is the only beer in Bangladesh. This is a local beer called Hunter, and they are the only company in Bangladesh they're making beer. So I want to give you a try, and you will give me a feedback about the taste. Vamos a probar cerveza de Bangladesh. Salud. El olor no es bueno, no está del todo fría, eso es un punto negativo. Pero está bien, no está mal, no está nada mal. Eso sí, me estaba fijando, son todo hombres lo que hay aquí. Hay una mujer cantando, no he visto ni una mujer más. Son todos grupos de amigos lo que vienen aquí. Y hasta aquí nuestra aventura en Dhaka, una ciudad de la que no sé ni qué decir. Desde luego, la más caótica y estimulante que yo haya pisado, pero una experiencia que me alegro de haber podido vivir y que disfruté, lo cual se lo debo sobre todo a Afridi y su entusiasmo. Por otra parte, el aire de la ciudad me terminó pasando factura a la garganta. No me había dado cuenta para ese momento, pero sí que lo haría unos días después, cuando saldría del país completamente resfriado. Nos despedimos de Dhaka, pero comienza el viaje por el resto de Bangladesh, que no dejará de sorprender en ningún momento y del cual tendréis un vídeo próximamente. Suscribiros si os ha gustado y nos vemos a la próxima.